Capítulo 5. El significado de los 12 cimientos. 1. Jaspe, fe espiritual. Dos. Zafiro, rectitud e integridad. 3. Ágata, inocencia y amor que todo lo da. 4. Esmeralda, justicia y limpieza. 5. Ónice, fidelidad espiritual. 6. Cornalina, amor ferviente. 7. Crisólito, misericordia. 8. Berilo, paciencia. 9. Topacio, bondad. 10. Crisopraso, templanza. 11. Jacinto, pureza y santidad. 12. Amatista, belleza y mansedumbre. Apocalipsis 21, 19 a 20. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, ágata, el cuarto, esmeralda, el quinto, ónice, el sexto, cornalina, el séptimo, crisólito, el octavo, berilo, el noveno, topacio, el décimo, crisopraso, el undécimo, jacinto, el duodécimo, amatista. El apóstol Juan escribió que los muros de la Nueva Jerusalén estaban hechos de jaspe, el cual representa la fe espiritual, y que la ciudad estaba hecha de oro puro, el cual representa la esperanza que proviene de la fe. También escribió acerca de los 12 cimientos detalladamente. ¿Por qué hizo Juan una descripción tan detallada de la Nueva Jerusalén? Dios quiere que sus hijos obtengan vida eterna y fe verdadera al conocer los significados espirituales de los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, los siervos de Dios deben entender lo que estos significan por medio de fervientes oraciones y así poder enseñar y guiar correctamente a su rebaño. Pero ¿por qué Dios hizo los 12 cimientos con 12 piedras preciosas? La combinación de las 12 piedras preciosas representa el corazón de Jesucristo y de Dios, la perfección del amor. De este modo, si usted entiende el significado espiritual de cada una de las piedras preciosas, puede fácilmente distinguir cuánto su corazón se asemeja al corazón de Jesucristo, y qué tan calificado está para entrar a la Nueva Jerusalén. Examinemos ahora las 12 piedras preciosas y sus significados espirituales. 1. Jaspe, fe espiritual. El jaspe, el primer cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, representa la fe espiritual. La fe espiritual, aquí se refiere a la clase de fe con la cual uno puede creer toda la palabra de Dios en lo profundo de su corazón. Si usted tiene esta clase de fe seguida por obras, se esforzará por estar santificado y avanzará rápidamente hacia la Nueva Jerusalén. La fe espiritual es el elemento más importante en llevar una vida cristiana. Sin fe, no puede ser salvo, recibir respuesta a sus oraciones, o tener esperanza en el cielo. La fe espiritual es la base de la vida cristiana. Hebreos 11:6 nos recuerda, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Si usted tiene fe verdadera, creerá en Dios, quien nos da la recompensa, y entonces puede ser fiel, luchar contra el pecado hasta deshacerse por completo de ellos y caminar por el camino angosto. También podrá obrar el bien con fervor y entrará a la Nueva Jerusalén siendo guiado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la fe es la base de una vida cristiana. Así como un edificio no puede estar seguro sin un cimiento firme, usted no puede llevar una vida cristiana correcta sin tener una fe firme. Por eso es que Judas 1:20 nos insta, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La fe generalmente puede clasificarse en fe espiritual y fe carnal. Mientras que la fe de la carne es la fe solo llena de conocimiento, la fe espiritual es la fe acompañada por obras motivadas de lo más profundo del corazón. Lo que Dios quiere no es la fe de la carne sino la fe espiritual. Si no tiene fe espiritual, su fe no estará acompañada por obras, y no podrá agradar a Dios ni entrar a la Nueva Jerusalén. Por esta razón Dios ha hecho los muros de la Nueva Jerusalén de jaspe, el cual representa la fe espiritual como el primer cimiento,
y quiere guiarnos a la ciudad. Pedro recibió las llaves del reino de los cielos. Consideremos ahora a alguien que tuvo esta clase de fe espiritual. ¿Qué clase de fe tuvo el apóstol Pedro, para que su nombre esté inscrito en uno de los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén? Incluso antes de llegar a ser discípulo, sabemos que Pedro obedeció a Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo que arroje la red para pescar, él obedeció inmediatamente. Lucas 5, 3-6. También cuando Jesús le dijo que traiga un asno y su potrillo, obedeció con fe. Mateo 21, 1-7. Pedro obedeció cuando Jesús le dijo que vaya al lago, atrape un pez, y saque una moneda de éste. Mateo 17-27. Además, caminó sobre el agua como Jesús, aunque lo hizo solamente por un momento. Por lo tanto, podemos deducir que Pedro tuvo una fe muy grande. Como resultado, Jesús consideró que la fe de Pedro era verdadera y le dio las llaves del reino de los cielos para que, todo lo que él atare en la tierra sea atado en los cielos, y todo lo que él desatare en la tierra sea desatado en los cielos. Mateo 16-19. Pedro obtuvo una fe perfecta después que recibió el Espíritu Santo, valientemente testificó de Jesucristo, y dedicó su vida por la causa del reino de Dios por el resto de su vida hasta que se convirtió en un mártir. Debemos avanzar hacia el reino de los cielos de la manera que lo hizo Pedro, dar gloria a Dios, y poseer la Nueva Jerusalén teniendo la fe que agrada a Dios. 2. Zafiro, rectitud e integridad. El zafiro, el segundo cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, produce un color azul transparente oscuro. Pero, ¿qué es lo que significa el zafiro espiritualmente? Representa la rectitud y la integridad de la verdad misma, la cual está firme contra cualquier tentación o amenaza de este mundo. El zafiro es una piedra que representa la luz de la verdad que puede avanzar firmemente sin cambiar, y al corazón recto, que estima y considera que toda la voluntad de Dios es exacta y precisa. Daniel y sus 3 amigos. Un buen ejemplo de la rectitud e integridad espiritual en la Biblia se encuentra en Daniel y sus 3 amigos. Daniel no se comprometió con nada que estuviera en desacuerdo con la integridad que agrada a Dios, así fuese una orden de su rey. Daniel se aferró a su rectitud delante de Dios hasta que fue puesto en la cueva de los leones. Dios se agradó mucho de la integridad de la fe de Daniel, que lo protegió enviando ángeles para cerrar la boca de los leones, y le permitió glorificar a Dios grandemente. Daniel 3, 16-18 dice que los 3 amigos de Daniel también se aferraron a la fe teniendo corazones rectos, hasta que fueron arrojados en el horno de fuego. A fin de no cometer el pecado de adorar ídolos, valientemente confesaron delante del rey lo siguiente: Oh Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Al final, aunque habían sido puestos en un horno 7 veces más caliente de lo normal, los 3 amigos de Daniel no se quemaron en lo más mínimo porque Dios estaba con ellos. Lo asombroso fue que ni siquiera un cabello de sus cabezas se chamuscó y no tenían ningún olor a fuego. El rey, que fue testigo de todo esto, terminó confesando: No hay otro Dios que pueda librar como este, dio gloria a Dios, y ascendió a los 3 amigos de Daniel. Daniel 3, 29-30. Para entrar a la Nueva Jerusalén, debemos tener un corazón recto que el zafiro, el segundo cimiento, simboliza. A no ser que tengamos corazones rectos como Daniel y sus amigos, no podremos entrar a la Nueva Jerusalén, aunque sí podemos entrar al cielo teniendo la suficiente fe para recibir salvación. Debemos pedir con fe, sin dudar nada. Santiago 1, 6-8 nos dice lo mucho que Dios aborrece los corazones que no son rectos. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si no tenemos corazones rectos sino que dudamos de Dios aunque sea un poco, somos de doble ánimo. Y los que dudan están propensos a ser fácilmente sacudidos por las tentaciones de este mundo porque son descuidados y tienen engaño en sus corazones.
Asimismo, los que son de doble ánimo, no pueden ver la gloria de Dios porque no pueden demostrar su fe ni obedecer. Por esta razón se nos recuerda, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Poco después de fundar mi iglesia, mis 3 hijas casi se mueren a causa del monóxido de carbono, el cual es muy venenoso. Sin embargo, no me preocupé en lo absoluto, y no pensé en llevarlas al hospital porque puse mi confianza totalmente en el Dios Todopoderoso. Simplemente fui al santuario, me arrodillé y oré en agradecimiento. Después de eso, oré en fe, te ordeno en el nombre de Jesucristo. Gas venenoso, fuera. Entonces mis hijas, que habían estado inconscientes, se pusieron de pie inmediatamente una por una mientras oraba por ellas. Una gran cantidad de miembros de la iglesia que fueron testigos de esto se quedaron muy sorprendidos, y se gozaron, y glorificaron a Dios en gran manera. Si tenemos la fe que nunca se compromete con este mundo y corazones rectos que agradan a Dios, podemos glorificar a Dios inmensamente y llevar vidas bendecidas en Cristo. 3. Ágata. Inocencia y amor que todo lo da. Ágata, el tercer cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, simboliza espiritualmente a la inocencia y al amor que todo lo da. Esta es una clase de amor que nunca pide nada a cambio si es por el reino de Dios y su justicia. Si uno tiene este tipo de amor, estará contento solo con el hecho de amar a los demás en cualquier clase de situación, y no buscará nada a cambio. Es porque el amor espiritual no busca su propio beneficio sino solamente el bien de los demás. Con el amor en la carne, sin embargo, uno se sentirá vacío, triste y apesadumbrado si no se le retribuye amor de parte de los demás porque esta clase de amor es en esencia egoísta. Por lo tanto, una persona que tenga amor en la carne sin el amor que se sacrifica, puede al final llegar a odiar a los demás o convertirse en enemigo de aquellos con quien antes se relacionaba muy de cerca. Por esta razón, tenemos que entender que el verdadero amor es el amor de Dios, quien amó a toda la humanidad y llegó a ser un sacrificio expiatorio. El amor que todo lo da, el cual no busca nada a cambio. Nuestro Señor Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó y se humilló a sí mismo, y vino a la tierra en carne para salvar a toda la humanidad. Nació en un establo, y fue puesto en un pesebre para salvar al ser humano que sin Dios es semejante a un animal, y llevó una vida sin lujos ni comodidades para redimirnos de la pobreza. Jesús sanó a los enfermos, fortaleció al débil, dio esperanza al que no la tenía, e hizo amistad con los desamparados. Nos mostró solo lo bueno y el amor, pero por esa razón fue escarnecido, azotado, y al final crucificado, llevando la corona de espinas en su cabeza, por gente perversa que no entendía que Él había venido como nuestro Salvador. Jesús, incluso al estar padeciendo a causa del terrible dolor de la crucifixión, oró a Dios el Padre con amor por aquellos que se burlaron de Él y lo crucificaron. Él fue sin mancha e inmaculado, pero se sacrificó por los seres humanos siendo pecadores. Nuestro Señor mostró este amor de sacrificio a toda la humanidad y quiere que todos se amen unos a otros. De modo que, nosotros, que hemos recibido esta clase de amor del Señor, no deberíamos anhelar o esperar nada a cambio si verdaderamente amamos a los demás. Ya que conozco el amor de Dios, nunca he odiado o deseado el mal para nadie a pesar de que fui traicionado muchas veces. Incluso aquellos que una vez recibieron la gracia de Dios abandonaron la iglesia, dieron falsos testimonios, fomentaron rumores, y obraron el mal, sin embargo, los amé y oré por ellos sinceramente. Cuando ayudé a los necesitados, nunca busqué nada a cambio. Hice sacrificio en términos de tiempo, energía, y recursos porque estaba motivado por un amor genuino y compasión por aquellos que estaban en necesidad, no con la intención de recibir reconocimiento o algo a cambio. Asimismo, solamente cuando nos sacrificamos y damos incondicionalmente sin querer nada en retorno, podemos compartir el verdadero amor que el ágata simboliza. Puesto que Jesús tenía esta clase de amor verdadero y un corazón que se sacrifica, pudo amar incluso a Judas Iscariote hasta el fin, aunque sabía muy bien que éste lo traicionaría al final. Felipe recibió el poder de Dios juntamente con el amor de sacrificio. Un excelente ejemplo en la Biblia de una persona que tuvo pureza y el amor que se sacrifica que el ágata simboliza es Felipe. Hechos 8, 5-8 nos provee una información detallada de él. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria,
les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Durante los días de la iglesia primitiva, Felipe llevó a cabo señales y maravillas en el pueblo, aunque era solamente un diácono. Este poder solo puede ser dado de parte de Dios a aquellos que han llegado a ser santos al despojarse de su maldad, alcanzando el amor y la rectitud en sus corazones, y obedeciendo completamente su voluntad. Pero, ¿cómo pudo Felipe recibir este poder de Dios? Hechos 8, 26 a 40 relata un incidente en el cual un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate, y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él simplemente obedeció el mandato sin pensar si era razonable o no. Se encontró con un eunuco etíope como Dios lo había planeado, lo despertó con un poderoso mensaje, como resultado su vida cambió y se bautizó. Al final este eunuco regresó a su país y esparció el Evangelio. Asimismo, Felipe pudo escuchar la voz del Espíritu Santo porque se había despojado de todo lo malo en su corazón y alcanzó el amor y la justicia de Dios. Por esta razón Felipe pudo manifestar el gran poder de Dios, aunque era solo un diácono. Además, por el testimonio de Felipe, incluso su familia dio buen fruto amando a Dios en gran manera. Hechos 21:9 nos dice: este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. El Espíritu Santo, sin duda, dio a Felipe y al resto de su familia. También debemos recibir el poder de Dios teniendo pureza y amor de sacrificio, alcanzar su reino y justicia a cabalidad, y glorificar en gran manera a Dios. 4. Esmeralda, justicia y limpieza. La esmeralda, el cuarto cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, es verde y simboliza la belleza y el delicado verdor de la naturaleza. La esmeralda, la cual era usada como el primer medio de decoración en la historia humana, espiritualmente simboliza la justicia y limpieza y representa el fruto de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, Efesios 5:9. La justicia, que Dios aprueba, es despojarse de los pecados, obedecer plenamente los mandamientos que se hallan en la Biblia, purificarse de toda clase de cosas malas, ser fiel en todas las áreas de su vida, y otras cosas parecidas. Además, buscar el reino de Dios y su justicia de acuerdo a la voluntad de Dios, no desviarse de la verdad, permanecer firme estando en lo correcto, y todo lo demás pertenece a la justicia, reconocida por Dios. No importa cuán dóciles y buenos podamos ser, no produciremos el fruto de la luz a menos que seamos justos. Imagínese que alguien aprieta a su padre por el cuello y le insulta a pesar de ser inocente. Si usted no hace nada y simplemente mira cómo sufre su padre, no podemos llamarla verdadera justicia. No se puede decir que está cumpliendo su deber como un hijo hacia su padre. Por lo tanto, la bondad sin justicia no es bondad espiritual a la vista de Dios. ¿Cómo puede una mente engañosa e indecisa ser buena? Por el contrario, tampoco la justicia sin bondad puede ser justicia a los ojos de Dios, sino solo a la vista de uno mismo. La justicia y limpieza de David. Joab, un comandante del ejército del rey David, comisionó a Abner, quien había desertado, como un espía y lo mató porque Abner había matado a su hermano menor Asael en la batalla de Gibeón, 2 de Samuel 3, 22 a 30. Joab cometió asesinato con su propia justicia para vengar la muerte de su hermano. Además, aunque David había ordenado a Joab no matar a su hijo Absalón, quien había traicionado al rey y usurpado su trono, Joab brutalmente mató a Absalón siguiendo su propia justicia, 2 de Samuel 18, 9 a 15. Joab no pudo actuar de acuerdo a la justicia de Dios porque le faltaba la bondad en su corazón. Sin embargo, el rey David, quien tenía un buen corazón, lloró por su hijo cuando murió a pesar que éste lo había traicionado, e incluso trató de matar al mismo David, 2 de Samuel 18:33. David no actuó de acuerdo a su propia justicia, sino que actuó en bondad en todo. Además, antes que asumiera el trono, David tuvo 2 oportunidades para matar al rey Saúl, quien había estado tratando de matarlo. Sin embargo, ni una vez David actuó injustamente, 1 de Samuel 24:4, y 1 de Samuel 26,
8-12. Produciendo el fruto de la luz. Dios quiere que tengamos bondad y justicia como David. A la misma vez, Dios quiere que cultivemos la bondad y la justicia hasta que produzcamos el fruto de luz en la verdad. La verdad no engaña o cambia en ninguna clase de situación, sino que cumple lo que promete. Ya que David había amado sinceramente a Jonatán, hijo del rey Saúl, después de la muerte de Jonatán David averiguó información de su hijo, le devolvió su tierra, y le permitió comer siempre a la mesa del rey. Segunda de Samuel 9:7. David llevó a cabo la bondad y justicia en su corazón con verdad y firmeza. Puesto que conozco la voluntad de Dios desde lo profundo de mi corazón, todavía estoy sirviendo a muchas personas de quienes recibí bendición, y mi actitud nunca cambiará hasta que el Señor regrese. Entre tales personas, estoy particularmente agradecido a los que me guiaron a conocer a Dios, y me ayudaron en el crecimiento de la fe, y nunca podría olvidar su buena conducta y respeto hacia mí. De igual manera, podemos llevar fruto de luz en abundancia que consiste en toda bondad, justicia, y verdad solamente cuando nuestros corazones sean íntegros. De este modo, la esmeralda, el cuarto cimiento, representa el fruto de la luz y produce el color de la justicia de la cual Dios se agrada. 5. Ónice, fidelidad espiritual. Ónice, el quinto cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, espiritualmente simboliza la fidelidad. Aquí, fidelidad, se refiere no solamente a llevar a cabo los deberes y responsabilidades dadas por Dios, sino también a llevar a cabo todo usando nuestras habilidades al máximo y esforzándonos con entusiasmo en cada tarea a la cual nos es asignada. Sin embargo, llevar a cabo nuestras obligaciones como esposo, esposa o hijos no es considerado ser fiel, porque tales responsabilidades son las más fundamentales de todas. Tampoco puede ser considerado ser fiel, hacer algún buen trabajo como un obrero al cual se le paga por hacerlo. Como Moisés, quien fue fiel en toda la casa de Dios. La fidelidad desde el punto de vista de Dios equivale a cumplir con nuestras obligaciones con todo nuestro corazón, mente, esfuerzo y vida y ser fiel en toda la casa de Dios en nuestras respectivas posiciones o cargos. Para ser fiel, debemos tener justicia porque no podemos sacrificarnos sin tener corazones rectos y justos. Moisés fue un profeta reconocido por Dios a un grado tal que Dios hablaba con él cara a cara. Moisés desempeñó todos sus deberes y obligaciones totalmente hasta lograr las cosas que Dios había ordenado, no dando mucha importancia a sus propias adversidades o dificultades. El pueblo de Israel siguió quejándose y desobedeciendo cuando enfrentaron un poco de dificultades incluso después de haber visto y experimentado las maravillas y señales de Dios, pero Moisés constantemente los guió en fe y amor. Aun cuando Dios se enojó con el pueblo de Israel a causa de sus pecados, Moisés no se apartó de ellos sino que por el contrario pedía a Dios que los perdonase. Entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo 32, 31-32. Él ayunó a favor del pueblo, arriesgando su propia vida, y fue fiel más de lo que Dios esperaba que sea. Por eso es que Dios reconoció y reafirmó de Moisés, diciendo: No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Números 12:7. Amar a Dios con todo nuestro corazón es dar todo de nuestros corazones. No debemos amarle solo con ciertas partes de nuestros corazones que podamos dar fácilmente, debemos amarle también con las partes de nuestros corazones que no podamos dar tan fácilmente. Asimismo, si hacemos que nuestros corazones sean íntegros, llevamos a cabo nuestras obligaciones y responsabilidades con todo nuestro esfuerzo, y actuamos con el corazón de Jesucristo, podremos ser fieles en toda la casa de Dios. Ser fieles hasta la muerte. Además, la fidelidad que el ónice simboliza es ser fiel aún hasta la muerte como está escrito en Apocalipsis 2:10. Ello es posible solamente cuando amamos primero a Dios. Es dar todo nuestro tiempo y dinero, e incluso nuestra vida haciendo más de lo que se nos pide hacer con todo nuestro corazón y mente. En tiempos antiguos, había criados leales que atendían al rey, y eran fieles a su nación, incluso hasta el punto de sacrificar sus propias vidas. Si el rey era un tirano, sus siervos verdaderamente leales le aconsejaban seguir el camino recto,
incluso si esto pudiera fácilmente haber resultado en sacrificar sus vidas. Ellos pudieron haber sido exiliados o condenados a muerte, pero fueron fieles porque amaban al rey y a la nación a pesar que ese amor tuviese que demandar sus vidas. Debemos amar a Dios primero para poder hacer más de lo que se nos pide, en la manera en que esos criados fieles dieron sus vidas por su nación, y de la forma que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios hasta llevar a cabo el reino de Dios y su justicia. Como resultado, hemos de santificarnos rápidamente y ser fieles en toda la casa de Dios para que tengamos las condiciones para entrar a la Nueva Jerusalén. 6. Cornalina, amor ferviente. La cornalina tiene un color rojo transparente y simboliza al sol radiante y resplandeciente. Es el sexto cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, y espiritualmente simboliza la pasión, entusiasmo y amor ferviente en llevar a cabo el reino de Dios y su justicia. Es el corazón para fielmente ejecutar las tareas y obligaciones que nos han sido asignados con toda nuestra fuerza. Diferentes niveles del amor ferviente. Hay muchos niveles de amor y por lo general, puede ser dividido en amor espiritual y amor de la carne. El amor espiritual nunca cambia y es dado de parte de Dios, pero el amor de la carne cambia fácilmente principalmente porque es egoísta. Sin importar cuán verdadero sea el amor de la gente del mundo, nunca puede ser amor espiritual, el cual es el amor del Señor que solo puede ser adquirido en la verdad. Además, no podemos tener al amor espiritual inmediatamente después de llegar a conocer la verdad. Podemos obtenerlo solamente después de asemejarnos al corazón de Dios. ¿Tiene usted este amor espiritual? Puede examinarse con la definición del amor espiritual que se encuentra en 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13, 4-7. Por ejemplo, si somos pacientes pero egoístas, o no nos enojamos fácilmente pero somos toscos y rudos en nuestro trato, aún no tenemos el amor espiritual del cual Pablo escribe. No nos debe faltar ninguna de estas cosas para tener el verdadero amor espiritual. Por otra parte, si aún tiene el sentimiento de soledad o se siente vacío, aunque cree que tiene amor espiritual, esto sucede porque ha querido recibir algo a cambio sin darse cuenta de ello. Su corazón todavía no ha sido lleno de la verdad del amor espiritual completamente. Por otra parte, si está lleno del amor espiritual, nunca se sentirá solitario o vacío, sino que siempre estará contento, feliz y agradecido. El amor espiritual se regocija en dar, mientras más dé, más alegre, agradecido y gozoso estará. El amor espiritual se regocija en darse a sí mismo. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ama tanto a Jesús, su Hijo unigénito, porque Jesús es la verdad misma que refleja con precisión y exactitud a Dios mismo. Sin embargo, Él dio a su único Hijo como un sacrificio expiatorio. Cuán grande y precioso es el amor de Dios. Dios demostró su amor por nosotros al sacrificar a su único Hijo. Por esta razón es que en 1 Juan 4:16 se lee, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. A fin de entrar a la Nueva Jerusalén, debemos tener el amor de Dios con el cual podamos sacrificarnos, y el cual se regocija a nadar de modo que podamos producir la evidencia que da testimonio que nuestra vida está en Dios. El amor ferviente del apóstol Pablo por las almas. En la Biblia tenemos un buen ejemplo en el apóstol Pablo, quien combinó su entusiasmo con el amor correctamente para obtener el amor ferviente. Pablo confesó en Romanos 9:3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí, hermanos, se refiere al pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Ya que Pablo tenía amor espiritual, pudo confesar que incluso estaba dispuesto a ir al infierno si eso pudiera salvar al pueblo de Dios. Asimismo,
No pedir nada a cambio hasta el punto de sacrificar nuestras propias vidas, es el amor espiritual dado por Dios. El amor espiritual nunca cambia y se hace cada vez más intenso con el paso del tiempo. Nunca cambia porque no busca lo suyo, sino solo busca el beneficio de los demás. Por lo tanto, debemos despojarnos del amor de la carne y esforzarnos por obtener el amor espiritual de Dios, quien sacrificó a su único Hijo, y el amor del Señor que obedeció y dio su propia vida. Lo bendigo en el nombre del Señor para que pueda salvar muchísimas almas con amor ferviente simbolizado por la cornalina de la manera que el apóstol Pablo lo hizo, y entre a la Nueva Jerusalén. 7. Crisólito, misericordia. El crisólito, el séptimo cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, es una piedra preciosa transparente o semitransparente que emite un color amarillo, verde, azul, rosado o parece a veces completamente transparente. ¿Qué simboliza el crisólito espiritualmente? Representa a la misericordia actuando en la verdad que puede perdonar incluso a los que no pueden ser comprendidos ni perdonados. Es el corazón de Jesucristo que no odia ni detesta a nadie, sino que solo comprende, tolera, y muestra misericordia a todos. La misericordia es odiar el pecado pero no a la persona en quien se encuentra el pecado, además es comprensiva y muestra cordialidad y buen trato a los demás. Un corazón que puede perdonar todo en la verdad. Aunque Jesús sabía que Judas Iscariote lo traicionaría, nunca odió a Judas sino que lo amó hasta el fin. Además, aunque Jesús fue crucificado sin tener ningún pecado, nunca odió a nadie sino que por el contrario oró y pidió el perdón de aquellos que lo condenaron. ¿Y qué hay de Esteban? Mientras estaba siendo apedreado hasta la muerte por personas malvadas, él se arrodilló y oró a Dios motivado por amor y pidió por su perdón. Hoy en día, muchas personas son rápidas para señalar con su dedo en disputa y odio si alguien comete un error o comete un pecado. No obstante, los que tienen corazones misericordiosos tendrán misericordia de esa persona que es rechazada, y lo tratarán bien para fortalecerlo y animarlo. Ya que David fue un hombre con un corazón misericordioso, no mató al rey Saúl con sus propias manos, a pesar que sabía que el rey ya había sido desechado por Dios. Cuando el rey Saúl murió, leemos que David rasgó sus ropas, se lamentó, y ayunó. Este hermoso acto fue motivado por un corazón misericordioso como el del Señor que tiene misericordia incluso de los enemigos. Tenemos que destruir nuestra propia justicia. Pero, ¿cuál es la razón por la cual muchas personas no tienen misericordia? Esto sucede porque muchas de esas personas son egoístas, y se consideran muy justos, abrumados por una mentalidad deshonesta, la cual les dictamina que siempre están en lo correcto en todo. Suponga que está a cargo de una tienda. ¿Cómo se sentiría en su corazón cuando una tienda junto a la suya parece estar teniendo más éxito que la suya? Si usted se queja, diciendo, ¿por qué esa tienda está vendiendo tanto? Ojalá que se vaya a otro sitio. No se puede decir que usted tiene un corazón bueno o misericordioso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para tener un corazón misericordioso? Tiene que sacar su egoísmo, el cual le dice que su tienda tiene que ser mejor de la de su vecino, competidor. También tiene que hacer pedazos sus conceptos de sus propios pensamientos y aprender las cosas buenas de la otra tienda para que las dos tiendas mejoren. Si ama a sus vecinos, tiene misericordia, se regocija con los demás, y tiene un buen corazón que quiere que otros sean prosperados también, entonces sin duda alguna será bendecido en abundancia porque Dios derramará su amor y bendiciones sobre usted. Como pastor, me deleito al ver o escuchar de una iglesia cuya cantidad de miembros está creciendo considerablemente, aunque mi propia iglesia no esté creciendo como ellos o tan rápidamente. Oro por esa iglesia de todo corazón, pidiéndole a Dios, que las iglesias de Dios despierten grandemente y que los pastores sean amados por ti. Cuando muchas almas son salvas por medio de otras iglesias y el reino de Dios y su justicia avanzan, Dios se regocija en eso. Por eso es que puedo estar alegre como si yo mismo estuviera dando gloria a Dios. Asimismo, solo cuando abandonemos todo nuestro egoísmo y nuestra propia justicia, y lleguemos a entender a los demás, podremos alcanzar el corazón misericordioso. La compasión de la carne y la misericordia espiritual. Por otra parte, si solo damos y damos sin restricciones, no puede ser considerado misericordioso.
Al hacer esto a veces podríamos ocasionar que otros se pierdan la oportunidad de esforzarse para obtener lo que necesitan, o llevarlos por mal camino por medio de prácticas que no están en acuerdo con la senda recta a la vista de Dios. Si los padres sobreprotegen a sus hijos, estos se volverán engreídos e incluso podrían llegar a ser un gran problema para la sociedad. Si los padres hacen todo lo que sus hijos quieren desde los primeros días de su vida, ¿en qué se convertirán? Serán incompetentes, buscando siempre confiar en sus padres en todo, o rebeldes con quejas porque no pueden hacer todo como a ellos les place. Además, si ayudamos a alguien que es demasiado flojo para el trabajo aunque está sano físicamente, o prestamos ayuda a un individuo que ha perdido su riqueza a causa de la bebida y las apuestas, no sería correcto a la vista de Dios, y esto no puede ser considerado misericordioso. Ayudar a tales individuos solo acarrea más dificultades, hará que confíen más en otros de modo que se harán aún más incapaz e incompetente en conducir sus propias vidas. No obstante, debemos ayudar, con corazones misericordiosos, a todos los que batallan contra la pobreza a causa de enfermedades, o ayudar a los que aún están atrapados en la pobreza a pesar de sus grandes esfuerzos. Pero, ¿qué debemos hacer con una persona que está sufriendo una prueba a causa de su desobediencia a la palabra de Dios? El profeta Jonás desobedeció a la voluntad de Dios de salvar al pueblo de Nínive, y huyó a Tarsis, pero se encontró con una violenta tormenta. Los marineros a bordo, quienes se enteraron que la tormenta era el resultado de la desobediencia de Jonás, tuvieron que arrojarlo al mar. Sin embargo, los marineros querían ayudar a Jonás motivados por la compasión de la carne, y encontraron aún mayor dificultad. Perdieron toda su riqueza en la violenta tormenta porque habían ayudado a Jonás, quien había desobedecido a Dios. Jonás 1. Ayudar a Jonás no fue un acto de misericordia, sino igual que desobedecer la voluntad de Dios. Sin embargo, ayudar a los que están soportando dificultades dentro de la providencia y permiso de Dios es un acto misericordioso y Dios recompensará con bendiciones. Por ejemplo, los que siguieron a Daniel mientras estaba en pruebas dentro de la providencia de Dios llegaron a ser siervos fieles de David y recibieron honor y gloria delante de Dios. Por lo tanto, antes de mostrar nuestra misericordia, debemos primero pensar si nuestra obra es correcta a la vista de Dios. Un corazón misericordioso que todo lo tolera. ¿Cuál es entonces la diferencia entre amor y misericordia? El amor espiritual es sacrificarse uno mismo sin buscar sus propios intereses o beneficios, y no querer nada a cambio, mientras que la misericordia pone más énfasis en el perdón aún para los que no pueden ser comprendidos o amados. La misericordia no odia o desprecia a nadie, sino que fortalece y conforta a los demás. Si usted tiene esta clase de corazón cálido, no señalará las faltas y errores de los demás, sino que por el contrario los aceptará para así lograr una buena relación y compañerismo con ellos. Pero, ¿cómo hemos de actuar hacia las personas malvadas? Debemos recordar que una vez todos fuimos malvados también, pero llegamos a conocer a Dios porque alguien nos guió a la verdad mostrándonos amor y perdón. También, cuando nos relacionamos con personas que practican la mentira, muchas veces nos olvidamos que nosotros también mentíamos en busca de nuestro propio beneficio antes de creer en Dios. En vez de evitar a tales personas, debemos tratarlos con misericordia para que puedan también volverse de sus malos caminos. Solamente cuando los entendamos y les mostremos aceptación y amor, podrán ser cambiados y llegarán a los caminos de Dios y podrán entender lo que es la verdad. Asimismo, la misericordia es tratar a todos de la misma forma y sin prejuicios, no ofender a nadie, y tratar de comprender todo en una buena manera, ya sea que esto a usted le guste o no. Por lo tanto, le animo a que produzca frutos de misericordia que el crisólito, el séptimo cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, simboliza. 8. Berilo, paciencia. El berilo, el octavo cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, tiene un color azul o verde oscuro y nos recuerda del azul del mar. ¿Qué simboliza espiritualmente el berilo? Simboliza la paciencia en todo aspecto por llevar a cabo el reino de Dios y su justicia. El berilo representa la perseverancia en amar, aun a los que lo persiguen, maldicen, y odian sin odiar, altercar, o luchar contra ellos. Santiago 5:10 nos urge, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor.
podemos cambiar a otros cuando seamos pacientes con ellos. La paciencia como un fruto del Espíritu Santo y como fruto del amor. Podemos leer acerca de la paciencia como uno de los 9 frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5, y como un fruto del amor en 1 de Corintios 13. Hay diferencia entre la paciencia como un fruto del Espíritu Santo y la paciencia como un fruto del amor. Por una parte, la paciencia como un fruto del amor se refiere a la paciencia que se requiere para soportar cualquier tipo de disensiones, tal como ser paciente con los que lo insultan o al enfrentar muchas clases de adversidades en la vida diaria. Por otra parte, la paciencia como un fruto del Espíritu Santo se refiere a la paciencia en la verdad y a la paciencia delante de Dios en todo. Por lo tanto, la paciencia como un fruto del Espíritu Santo tiene un significado más amplio, que incluye la paciencia en asuntos personales y asuntos que se relacionan con el reino de Dios y su justicia. Diferentes clases de paciencia en la verdad. La paciencia puede ser dividida en 3 categorías, la primera de las cuales es la paciencia entre Dios y los seres humanos. Así como un agricultor siembra y cuida del fruto con paciencia para obtener una buena cosecha, tenemos que ser pacientes para despojarnos de los atributos de la carne y para obtener atributos espirituales. Lo mismo pasa al recibir las respuestas a nuestras oraciones. Si oramos a Dios, tenemos que esperar su respuesta con paciencia. El tiempo que tarda en recibir la respuesta es diferente de la forma en que Dios da las lluvias en la primavera y en el invierno. Así que tenemos que estar firmes y seguir orando hasta recibir la respuesta. En segundo lugar, también está la paciencia para con las personas. Esto se refiere a la paciencia humana con la cual nos entendemos unos a otros, aceptamos las faltas, imperfecciones y errores de los demás, y perdonamos y damos la razón a los demás cada vez que nos encontramos en diferentes situaciones con los demás. Por ejemplo, si la gente le maldice y le persigue cuando les predica el Evangelio, muchos de ustedes fácilmente dejarían de predicarles y tratarían de evitar cualquier tipo de posteriores amistades con ellos. No obstante, si muestra paciencia y sigue predicando el Evangelio respaldado en sus oraciones y mostrando amor, Dios obrará en todas las cosas para bien. En conclusión, poder ser paciente incluso con los que lo insultan y persiguen es lo que llamamos la paciencia para con las personas. En tercer lugar, está la paciencia para cambiar su corazón. A menudo vemos que mientras más maldad tengamos en nuestros corazones, nos es más difícil ser pacientes. A fin de ser transformados en un hombre de Dios, tenemos que cambiar nuestros corazones en espíritu con paciencia. Sin embargo, la gente tiene diferentes formas de ser paciente. Algunas personas cuando enfrentan situaciones adversas tratan de soportar con los dientes apretados y estremeciéndose de cólera, otros tratan de reprimir la ira interiormente, y aún otros usan sustancias como el alcohol esperando así olvidarse de los problemas. Algunos se mantienen indiferentes y no hablan por un largo tiempo, mientras que otros simplemente dan vueltas sin rumbo para encontrar la respuesta. No obstante, todas estas personas están tratando de ser pacientes teniendo intenciones malignas en sus corazones. Ya que a menudo nos encontramos intentando ser pacientes teniendo el mal, hemos de darnos cuenta que tenemos muchos atributos carnales en nuestros corazones, y debemos examinar cuánto del ego carnal, formado en la mentira y la falsedad hemos estado alimentando dentro de nosotros. Si no tuviéramos el mal en nosotros, el término paciencia no sería necesario. De la misma manera, si solamente tuviéramos amor, perdón y comprensión, no habría espacio para la paciencia. Por esta razón, Dios nos dice que seamos pacientes en despojarnos del mal en nuestros corazones. Cuando tenemos la paciencia y vivimos en la verdad nos despojamos de la naturaleza pecaminosa tales como el odio o el enojo, y los reemplazamos con la bondad y la verdad. Para producir completamente el fruto de la paciencia. Pero, ¿cuál es el significado de la paciencia que el berilo simboliza espiritualmente? Es la clase de paciencia en la cual la palabra, paciencia, no es necesaria. De hecho, Dios, quien es la bondad y amor mismo, no necesita ser paciente. No obstante, Él nos dice que es paciente con nosotros para ayudarnos a entender el concepto de paciencia. Tenemos de entender que mientras más atributos tengamos con los cuales necesitamos ser pacientes bajo ciertas circunstancias, más maldad delante de Dios tenemos en nuestros corazones.
Si no tenemos nada que se necesite que tengamos paciencia después de lograr el fruto perfecto de la paciencia, siempre estaremos felices, escucharemos solamente las buenas noticias en todo lugar, y nos sentiremos tan livianos en nuestros corazones como si estuviéramos caminando sobre las nubes. Por lo tanto, así como un agricultor puede cosechar abundantes frutos solamente con la paciencia, deberíamos producir abundante fruto de paciencia con resistencia y perseverancia y entrar en la Nueva Jerusalén. 9. Topacio. Bondad. El topacio, el noveno cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, es una piedra de un color transparente combinado de rojo-naranja. Pero, ¿cuál es el significado espiritual del topacio? Simboliza la bondad. La bondad se manifiesta en el corazón honesto y sincero que se despoja de toda clase de pecados y maldad, y busca la hermosa verdad en el Espíritu Santo. Es el corazón de Cristo que no contiende o grita, sino que obra lo bueno, y cuya voz nadie escuchará en las calles. Por consiguiente, la bondad simbolizada por el topacio es una habilidad para producir un olor agradable que brota de un corazón dócil y puro. La bondad produce hermosos aromas de un corazón puro. De acuerdo con el diccionario, pureza es la condición o calidad de ser puro, libre de cualquier cosa que degrada, contamina o corrompa, etc. El mismo diccionario define puro como libre de cualquier cosa de una clase diferente, inferior, o contaminada, libre de sustancias extrañas. Sin embargo, la definición de Dios de la pureza es mostrar la mansedumbre con obras. Ejemplos de personas con corazones puros en la Biblia son Abraham, Job y Naamán. Incluso en este mundo, a aquellos cuyas obras son virtuosas los llamamos puros. Sin embargo, el día de hoy es muy difícil encontrar virtud puesto que este mundo está lleno de pecado, y las personas actúan con engaño, y se engañan los unos a los otros porque ya no queda mucha pureza. Incluso en esta situación, sin embargo, los que son puros y virtuosos tienen cualidades puras y honestas, no sacan a relucir pensamientos o malas palabras, y son moderados y ordenados en sus vidas, pero si una persona apunta su dedo a alguien y habla malas palabras motivado por el enojo, no podemos llamarle virtuoso. Como Filipenses 2, 14 a 15 nos insta, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lúminas en el mundo. Los que son puros no se quejan o discuten incluso cuando encuentran inconvenientes, y no devuelven ningún mal por mal. Todos sus pensamientos están llenos de bondad, y aceptan todo con templanza y moderación. Conciencia y bondad espiritual. La gente tiene normas en sus vidas que están formadas por lo que han visto, oído, y han sido enseñados desde su nacimiento. A esto le llamamos conciencia. En la misma forma, también las personas espirituales tienen conceptos básicos que resultan del Espíritu Santo, y a esto le llamamos bondad espiritual. Debemos poder distinguir la conciencia que es la bondad en la carne de la bondad espiritual. De vez en cuando, usted podría preguntarse, estoy viviendo en la bondad pero, ¿por qué no soy bendecido? Debe considerar si ha actuado o no motivado por la bondad en la carne en base a sus propios conceptos. Antes me llamaban, alguien que podía vivir sin ley. Después que acepté a Jesucristo y miré mi vida pasada comparada con la verdad, sin embargo, me sentí muy avergonzado. Mi conciencia y normas de bondad no eran una verdadera bondad. Cuando fui confrontado a la luz de la verdad, la mayor parte de las cosas que había pensado, visto, oído y hablado eran malas en su naturaleza, e incluso mi conciencia, la cual yo creía que era buena no era buena en lo más mínimo. Las personas tienen diferentes clases de conciencia, y no podemos decir que sean verdaderas. Sin embargo, la bondad espiritual tiene las normas de la verdad, así que es la verdad. La bondad de Jesús. Mateo 12, 19 a 20 nos dice cuán bueno era el corazón de Jesús. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. La frase, hasta que saque a victoria el juicio, enfatiza que Jesús obró solamente con un buen corazón en todo el proceso de la crucifixión y resurrección, dándonos victoria con su gracia de salvación. Ya que Jesús tuvo bondad espiritual, nunca ofendió o disputó con nadie.
Aceptó todo con la sabiduría de la bondad espiritual y con palabras de verdad, aun cuando encontró situaciones desagradables y aparentemente inaceptables. Además, Jesús no se opuso a los que trataron de matarlo ni intentó explicar y probar su inocencia. Dejó todo a Dios y llevó a cabo todo con su sabiduría y verdad, mostrando la bondad espiritual. Para poseer la verdadera bondad. Santiago 1, 19-20 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nos damos cuenta cuán importante es tener bondad al alcanzar la justicia de Dios. La bondad se refiere a un buen corazón, y la ira es lo opuesto. Enojarse es perverso y rencoroso. Jesús hizo solo cosas buenas por las personas porque Él es la bondad misma. Sin embargo, los que estaban celosos de Jesús lo calumniaron en muchas formas y obraron el mal en contra de Él. Jesús no les hizo frente o altercó con ellos, sino que por el contrario trató de hacerles ver sus faltas con palabras buenas y amables, o a veces se apartaba de ellos. Él llevó a cabo todas sus obras en paz. Con mucha frecuencia el día de hoy, vemos personas gritando a otros y dañando los sentimientos de los demás si las cosas no están en armonía con sus pensamientos, planes y deseos. Los padres dañan los sentimientos de sus propios hijos y los vecinos se causan daño entre sí. Desde que llegué a ser el pastor principal, muchos ministros y obreros de la iglesia cometieron errores que eran a veces imperdonables, pero siempre he sido paciente y he orado por ellos para que puedan cambiar. Como resultado, el día de hoy tenemos muchos ministros eficientes y obreros de la iglesia que trabajan para el reino de Dios con tremenda pasión. El buen samaritano. Podemos ver fácilmente qué clase de persona tiene bondad en su corazón estudiando la parábola del buen samaritano que se encuentra en Lucas 10, 25-37. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Lucas 10, 30-36. Entre el sacerdote, el levita, y el samaritano, ¿quién, entonces, es un verdadero prójimo y una persona de amor? El samaritano llegó a ser el verdadero prójimo del hombre que fue asaltado porque tuvo bondad en su corazón para escoger el camino correcto, aun cuando era considerado un gentil. De manera similar, si ve a algunos que no pueden darle ninguna ayuda porque están débiles y enfermos, la verdadera bondad nos dice que no debemos descuidarlos y pasar de largo, sino amarlos y cuidar de ellos. La razón por la cual no podemos tener bondad. Pero, ¿cuál es la razón por la que no podemos alcanzar la bondad en nuestros corazones a pesar que conocemos la verdad? Leamos Marcos 14, 37-38. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos tener una mente alerta y orar sin cesar, puesto que la oración es la respiración de nuestro espíritu, pero a veces no podemos orar porque la carne es débil. Aquí la carne débil no significa que nuestros cuerpos físicos estén débiles, sino que no podemos actuar de acuerdo a la bondad a causa de nuestros pensamientos de la carne. Por consiguiente, no podemos obtener la bondad en nuestros corazones porque la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto, es decir, porque aún tenemos la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer para obtener la bondad en nuestros corazones y entrar a la Nueva Jerusalén? Dios nos ha mostrado una forma en Filipenses 4, 8-9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna,
si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Si ponemos en práctica lo que hemos aprendido, recibido, escuchado del Señor, o visto estando en el camino del Señor, nada será imposible porque el Dios de paz estará con nosotros. Entonces podremos glorificar a Dios con nuestras buenas obras de la forma que Jesús lo hizo. Tenemos que alcanzar la bondad en nuestros corazones con oraciones y tener buenas actitudes en todo como Jesús, quien no disputó o levantó la voz. Además, debemos alcanzar la perfección teniendo una apariencia impecable, palabras de verdad, y acciones piadosas haciendo morir las malas obras de la carne por el poder del Espíritu Santo. 10. Crisopraso, templanza. El crisopraso, el 10º cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, es el más costoso entre las calcedonias. Es de un color verde oscuro semitransparente, y una de las piedras preciosas que las mujeres coreanas consideraban muy valiosas en tiempos antiguos. Este simbolizaba la castidad y la pureza de las mujeres. ¿Qué simboliza el crisopraso espiritualmente? Representa la templanza o dominio propio. Es bueno tener abundancia en todo en las cosas de Dios, pero debe haber templanza para que todo sea hermoso. La templanza es también uno de los 9 frutos del Espíritu Santo. Templanza para alcanzar la perfección. Tito 1, 7-9 nos habla acerca de las condiciones que debe tener un obrero de una iglesia, y una de las condiciones es la templanza. Si una persona que no tiene templanza llega a ser un obrero, ¿qué podría lograr si su vida no tiene autocontrol? En cualquier cosa que hagamos por y en el Señor, debemos separar la verdad de la falsedad, y seguir la voluntad del Espíritu Santo con templanza. Si podemos escuchar la voz del Espíritu Santo, seremos prósperos en todas las cosas ya que tenemos autocontrol. Si no lo tenemos, sin embargo, las cosas pudieran salir mal e incluso podríamos sufrir accidentes, tanto naturales y desastres causados por el hombre, enfermedades, y cosas parecidas. Asimismo, el fruto de la templanza es muy importante, y es un requisito indispensable en alcanzar la perfección. En la misma medida que produzcamos el fruto del amor, podemos producir el fruto del gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y mansedumbre, y estos frutos serán completos con la templanza. La templanza puede ser comparada con el ano en nuestro cuerpo. Aunque es pequeño, juega un papel muy importante en el cuerpo. ¿Qué pasa si pierde su fuerza de contracción? El excremento no será controlado, y viviríamos totalmente sucios y avergonzados. Del mismo modo, si perdemos nuestra templanza, todo pudiera resultar desordenado en nuestras vidas. La gente vive en la falsedad porque no se puede controlar espiritualmente. A causa de eso, enfrentan dificultades y no pueden ser amados por Dios. Si no podemos controlarnos físicamente, haremos cosas malas e indebidas porque comeríamos y nos emborracharíamos desenfrenadamente, haciendo que nuestras vidas sean un completo desorden. Por lo tanto, deber entender el significado espiritual del crisopraso, el 10º cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, y así tener las condiciones para entrar a la Nueva Jerusalén alcanzando la perfección con templanza y moderación en todo. 11. Jacinto. Pureza y santidad. El jacinto, el 11º cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, es una piedra preciosa de color transparente azulado y espiritualmente simboliza la pureza y la santidad. Como Jesús nos dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, los que tienen corazones puros pueden ver a Dios. Pureza, en este versículo se refiere al estado de no tener pecado y estar limpio sin ninguna mancha y defecto. Ver a Dios significa que siempre podemos hallarle y experimentar su presencia en nuestras vidas diarias. Pero, ¿quién es un hombre de corazón puro y cómo podemos lograr el corazón puro? Un corazón puro a la vista de Dios. La razón por la que un hombre que tiene un corazón puro puede ver a Dios, es porque es capaz de comunicarse con Dios conociendo la verdad, entendiendo la voluntad de Dios, y viviendo de acuerdo a ella. Por lo tanto, a fin de alcanzar la pureza en nuestro corazón, debemos conocer el significado espiritual de la palabra de Dios en la Biblia y actuar completamente de acuerdo a ella. No solo debe poner en práctica una parte de ella,
sino actuar completamente de acuerdo a la verdad usando toda la armadura de Dios, Efesios 6, 13-17. En otras palabras, solamente cuando la palabra de Dios sea cumplida a cabalidad como espíritu en su vida, puede decir que ha logrado alcanzar un corazón puro. Podemos decir que somos puros simplemente porque nos aseamos todos los días, usando bonitas ropas, y arreglándonos exteriormente. De ningún modo. Dios no mira la apariencia externa sino el corazón interno de un hombre. El que es puro a la vista de Dios puede ser considerado como alguien que tiene un corazón sin mancha, intachable, manso, verdadero y honesto. Esta persona mostrará la santidad en sus palabras y en toda su forma de vivir porque su corazón es santo. El que se purifica a sí mismo será usado por Dios. Segunda de Timoteo 2, 20-21 nos recuerda que un hombre que purifica su corazón será usado para los nobles propósitos de Dios. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Dios se complace de un corazón puro y da fortaleza y bendiciones a aquellas personas que lo tienen para que sean instrumentos para sus nobles propósitos. Por lo tanto, le animo a alcanzar la pureza en su corazón, simbolizado por el jacinto, el 12º cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, y disfrute de todas las bendiciones que Dios ha preparado para usted. 12. Amatista. Belleza y mansedumbre. La amatista, el 12º cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, es una clase de cuarzo cuyo color puede cambiar de casi transparente violeta a morado oscuro. Ha sido muy apreciado por mucha gente desde mucho tiempo. Espiritualmente, la amatista simboliza la belleza y la mansedumbre. Mansedumbre se refiere a la ternura, amabilidad y capacidad de abrazar a todos. Los que son mansos no causan ninguna molestia a nadie. Por ejemplo, si un esposo tiene un corazón tierno y manso que tolera a todos los miembros de la familia, su esposa lo respetará y amará. Asimismo, si la esposa tiene un corazón tierno y actúa como una madre, una hermana, o una amiga para con su esposo, su relación será hermosa y feliz. El que tiene un corazón manso no ofende a nadie, sino que es como un lugar de reposo y refugio para los demás vengan y descansen. Asimismo, la mansedumbre proporciona ternura y bienestar a los demás, y por lo tanto Dios la considera hermosa. La mansedumbre de la carne versus la mansedumbre espiritual. La mansedumbre espiritual tiene características suaves y tiernas, y con virtud, produce un sentimiento amable y afectuoso. Un hombre que tiene mansedumbre en realidad no juzga o condena con maldad, sino entiende, perdona, y abraza a los demás. No se convierte en un obstáculo de nadie, sino que tolera cualquier cosa e incluso da su propia vida por los demás. Asimismo, no interpreta nada con malicia ni contradice lo que otros dicen, o se queja. Tal persona tiene un hermoso corazón. Sin embargo, no importa cuán mansos seamos, si nos falta pasión y fidelidad en la obra de Dios, es simplemente una mansedumbre en la carne. Si somos mansos espiritualmente, nuestro amor por Dios es ardiente y llegamos a ser fieles desde el fondo de nuestro corazón. En Números 12, podemos ver que Dios amó mucho a Moisés porque este profeta era más manso que todos los demás en la faz de la tierra. Por eso es que Dios no habló con él en sueños o por visiones, sino que él mismo habló con Moisés cara a cara. Del mismo modo, la mansedumbre espiritual es un fruto del cual Dios se deleita. Por esta razón el enemigo, el diablo, teme a los que tienen corazones mansos, y se aparta de ellos. Un ejemplo en la historia china. En la dinastía Qi en la antigua China, habían dos buenos amigos llamados Guan Choung y Bao Shuya. Ellos habían sido amigos desde los años de su niñez, y compartieron una amistad muy cercana. No obstante, Bao Shu era consciente que Guan Choung era más sabio y más competente que él. A pesar de que Guan Choung era astuto y engañó a Bao Shu muchas veces, Bao Shuya, en gran tolerancia, no mencionó cómo Guan Choung lo engañó a ninguna otra persona. En ese tiempo, Guan Choung estaba sirviendo al príncipe Hao, mientras que Bao Shuya estaba sirviendo al príncipe So Juan.
una rebelión se produjo en la dinastía Qi y el rey murió. Así que la princesa Hao y el príncipe Sojuan tuvieron una guerra para tomar posesión del trono. La princesa Hao murió en esta guerra, y Guan Chong fue arrestado. Entonces Bao Shuya recomendó a Guan Chong al rey Sojuan para que Guan Chong pueda servir al nuevo rey, pero el rey quería matarlo porque Guan Chong había sido una vez su enemigo. Aún así, Bao Shuya aconsejó al rey que sería difícil gobernar el país bien sin una persona tan competente como Guan Chong. Por este motivo, Guan Chong fue designado como ministro, y Sojuan le confió todos los asuntos políticos. Al final, Sojuan pudo unificar muchos países con la ayuda de la sabiduría de Guan Chong, considerando a los demás como mejores con una mente humilde. Con este corazón humilde, Bao Shuya trató de enaltecer, servir y ayudar a Guan Chong, quien tenía más sabiduría y capacidad. Esto al final estableció un cimiento firme de la dinastía Qi. A pesar que Bao Shu sabía que Guan Chong estaría en un puesto más alto que él, aún así quería que Guan Chou sea nombrado ministro para el beneficio del país. ¿Qué clase de corazón tiene usted? El corazón manso de Bao Shuya es el corazón de Jesús. Si tenemos mansedumbre, podemos actuar con humildad sin tener ninguna contienda porque no tenemos nada con lo cual podamos ofender a los demás. Por esto es que Filipenses 2:3 nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si tiene humildad y considera a los demás como superiores a usted mismo, no habrá ofensas, daño, o malentendidos hacia los demás. Por el contrario, estará dispuesto a servirles en primer lugar, y buscar su bienestar, así como a ensalzarlos. El que tiene esta clase de tierra fértil en su corazón será feliz consigo mismo. A través de las personas que conoce serán felices también, y, por supuesto, Dios lo amará y se agradará mucho de él. Por lo tanto, le animo a asemejarse al corazón manso y humilde del Señor, y de esta forma ser amado por Dios para que tenga verdadera paz y descanso. Mateo 11, 28-30. Los mansos heredarán la tierra. En Mateo 5:5, Jesús nos habla acerca de las bendiciones que aguardan a los mansos. Esto significa que ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero, ¿cuál es el significado de la frase los mansos heredarán la tierra? Por una parte, los que tienen mansedumbre espiritual pueden asemejarse al corazón del Señor rápidamente porque sus corazones no son ásperos. Por otra parte, los que no son mansos deben batallar contra sus propios pecados para despojarse de ellos, así que a veces permanecen en el mismo nivel espiritual por mucho tiempo sin ningún avance, o incluso retroceden cuando se encuentran en alguna prueba. Sin embargo, los que son mansos pueden avanzar rápidamente porque no tienen muchos atributos contra los cuales tengan que luchar en sus corazones. Además, los que son mansos se ganarán el cariño de muchas personas, y a esto se le llama la autoridad espiritual. Dios dará autoridad espiritual a los que tienen esta amabilidad que proviene de la mansedumbre, y los enaltecerá. Estas personas lógicamente recibirán una gran posesión en el cielo. No obstante, esto no significa que todos los que son mansos entrarán a la Nueva Jerusalén. Un bebé recién nacido pudiera parecer muy dócil porque su naturaleza pecaminosa interna todavía no ha sido mostrada exteriormente. A medida que el bebé crece, sin embargo, su naturaleza pecaminosa poco a poco será expuesta a través de muchas clases de experiencias y circunstancias. De manera similar, aunque uno aparente ser muy amable todo el tiempo, si sus sentimientos son lastimados en alguna clase de situación, eso significa que todavía está lejos de la mansedumbre espiritual. Por lo tanto, tenemos que alcanzar la mansedumbre espiritual despojándonos de toda clase de mal y asemejándonos al Señor cuyo corazón no era áspero sino manso. A fin de alcanzar esto, tenemos que meditar en la palabra de Dios todos los días y hacer que nuestra forma de reír, caminar, y todas nuestras acciones sean moderadas, sin llamar la atención o en forma escandalosa, siempre en bondad. Nunca debemos ofender a nadie o sentirnos ofendidos por nadie, nunca deberíamos sentir dolor en el corazón a causa de muchas situaciones y personas que encontramos a toda hora. Espero que sea amado por Dios en la forma en que Moisés, cuyo corazón fue más humilde que cualquier otro en la faz de la tierra,
fue elogiado y apreciado por Dios. Hemos estudiado los significados espirituales de las 12 piedras preciosas que forman los 12 cimientos de los muros de la Nueva Jerusalén. La combinación de estos representa el corazón de Jesucristo y el corazón de Dios, la culminación del amor. El Señor cumplió a cabalidad la ley con amor, y puesto que los colores del amor son muchos, este es expresado por los diferentes colores de estas 12 piedras preciosas. El corazón de los 12 cimientos, el cual simboliza la culminación del amor, puede ser definido como la combinación de las bienaventuranzas que se encuentran en Mateo 5, el amor espiritual que se encuentra en 1 Corintios 13, y los 9 frutos del Espíritu Santo encontrados en Gálatas 5. Si logra alcanzar totalmente el corazón de las 12 piedras preciosas, esto significa que ha alcanzado el corazón de Jesucristo, por lo tanto, sin duda alguna entrará a la Nueva Jerusalén. Además, su casa en la Nueva Jerusalén resplandecerá tan brillantemente y majestuosamente con la combinación de las 12 piedras preciosas, y estará adornada en una forma increíblemente hermosa. La ciudad de la Nueva Jerusalén es tan hermosa, grandiosa y majestuosa puesto que allí viven aquellos cuyos corazones son como la culminación de las 12 piedras preciosas. Lo bendigo en el nombre del Señor para que pueda alcanzar el corazón de Jesucristo de modo que pueda vivir eternamente en la Nueva Jerusalén, la cual Dios el Creador ha construido en una forma grandiosa, majestuosa y hermosa sobre los 12 cimientos.